Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Introducción. El libro que tiene en sus manos está dividido en dos partes: la Revolución del Sur y el Plan de Ayala. La primera parte se compone de 26 capítulos publicados originalmente como artículos de divulgación en el Diario de Morelos durante el año 2010, basados principalmente en el libro Zapata y la Revolución Mexicana de John Womack Jr. y un amplio acervo documental. Buscan ofrecer un análisis cronológico de los hechos revolucionarios sucedidos en el estado de Morelos. El punto de partida de la elección del joven Emiliano Zapata como representante comunitario de Anenecuilco y el profundo significado de su nombramiento, la defensa de las tierras de los pueblos campesinos del sur de Morelos, de los abusos de hacendados, latifundistas y gobierno. Morelos fue escenario principal para la Revolución Mexicana. Incluyo un capítulo donde se narran los sucesos que llevaron a trasladar la Convención de Aguascalientes al Teatro Morelos de Cuernavaca. La reforma agraria emprendida por el zapatismo en Morelos estuvo llena de vicisitudes, mismas que aparecen en un capítulo aparte. Se incluyen varios capítulos en los que se relatan acontecimientos del México de 1914 a 1918, bajo el marco sociopolítico de la época. En los 3 últimos capítulos, una vez muerto Zapata, describo el proceso para elegir al sustituto en el mando, también los nuevos objetivos político-militares de la Revolución del Sur y la fracasada restitución de las tierras a Anenecuilco, cuna del zapatismo. A partir de 1911, la vida de Emiliano Zapata estuvo en constante riesgo, por lo que recurrí a una metáfora. Zapata cabalga con la muerte en ancas. El 10 de abril de 1919, Zapata fue arteramente asesinado y opté por narrar el suceso con matices literarios, pero basándome en la investigación de Womack Jr. La segunda parte trata del análisis a través de una compilación de sucesos relativos al Plan de Ayala, en el cual se establece la esencia del movimiento revolucionario social más importante de principios del siglo XX. Sobre todo, reviso las diversas versiones con sus correspondientes fuentes bibliográficas que existen sobre el autor del Plan de Ayala y el lugar donde fue firmado. Otro de los temas que me interesan son los mitos alrededor de la figura de Emiliano Zapata. Sobre el particular, Antonio Jesús de la Cuesta Colunga, en su reflexión en torno a un vistazo a las huellas de Zapata, expone cómo los estudios históricos sobre la Revolución Mexicana pueden generar grietas en los pedestales de los héroes de ese periodo o de cualquier otro, que solamente llegan a ser captadas e interpretadas por un reducido número de personas con conocimientos académicos sobre el tema. En tanto, el resto de la población se ve condenada ante el frecuente mito colectivo. De la Cuesta, 2001, 37. Varios de los mitos, fisuras referidos por de la Cuesta Colunga que se analizan en el presente libro son: la Revolución Mexicana es un movimiento nacional al que pertenece el zapatismo. El 26 de mayo de 1911, Zapata realiza su entrada triunfal a Cuernavaca. Las frases tierra y libertad y la tierra es de quien la trabaja con sus propias manos son originarias de Zapata y son usadas por él como esencia de su política agraria. Zapata solamente supo ser jefe guerrillero. Otilio Montaño fue fusilado por traidor.
La persona acribillada en Chinameca en 1919 no fue realmente Emiliano. Este se fue a vivir a un país del Medio Oriente. Después de la muerte de Emiliano, las ideas agraristas por las que peleó tuvieron exitosos resultados en Morelos. Vaya pues este libro. Jesús Pérez Uruñuela, Ocotepec, Morelos, invierno-primavera de 2011. Primera parte, Emiliano Zapata y la Revolución del Sur. Capítulo 1. Emiliano Zapata se levanta en armas. Breve semblanza histórica. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis Potosí, documento en el que expuso al pueblo de México los motivos por los que convocó para la tarde del 20 de noviembre al levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz y su gobierno. Uno de los artículos que más interesó a Emiliano Zapata y que fue motivo de discusiones entre los dirigentes de Anenecuilco y Villa de Ayala fue precisamente el artículo 3, donde se exponía la restitución de las tierras a sus dueños originales. Abusando de la ley de terrenos baldíos, declaró Madero, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los tribunales de la República, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Walmart Jr., 2010, página 69. En noviembre de 1910, Pablo Torres Burgos, en Villa de Ayala, organizó a un grupo de personas en cuyas reuniones se aceptó la adhesión al maderismo. Posteriormente, Torres Burgos fue comisionado para entrevistarse con Francisco Ignacio Madero en San Antonio, Texas. A su regreso fue nombrado jefe del movimiento maderista en el estado de Morelos. Así, el 10 de marzo de 1911, Torres Burgos, con el cargo de jefe del movimiento maderista, junto con Emiliano Zapata y Rafael Merino, inició la lucha contra Porfirio Díaz y su gobierno. El día 24 de marzo, con la colaboración de Alejandro Casales y Gabriel Tepepa, tomó fácilmente Tlalquiltenango. Días más tarde, al ocupar militarmente Jojutla, la gente que dirigía a Gabriel Tepepa, desobedeciendo sus órdenes, saqueó los comercios de la ciudad y agredió violentamente a la población. Desagradables acontecimientos provocaron su renuncia al mando del movimiento. Cuando Tepepa regresó a Villa de Ayala, acompañado de una pequeña escolta, Federico Morales lo capturó y lo fusiló inmediatamente. El día 29 del mismo mes, Zapata asumió la jefatura de las fuerzas maderistas en Morelos, que ya llegaban a 1,000 hombres, y ese mismo día entró por sorpresa en la hacienda de Chinameca, donde se apoderó de 40 rifles, parque y caballos. Talacena, 1991, página 316. El 17 de abril de 1911, los zapatistas, integrados por las fuerzas rebeldes de Jesús Morales, Jesús Jáuregui, Francisco Mendoza, Emigdio Marmolejo, Rafael Merino y Pablo Brito, ocuparon la plaza de Izúcar de Matamoros, abandonada por los gobiernistas. Talacena, 1991. Durante los 2 meses siguientes, Zapata esperó pacientemente
el momento en que Madero iniciara la restitución de las tierras que fueron ilegítimamente despojadas a los pueblos. Sin embargo, Madero eludió dar respuestas concretas al respecto e inclusive hizo llegar cartas a Zapata en las que le aconsejó tomar un descanso en Tehuacán, Puebla, donde las aguas medicinales serían magníficas para tratar sus dolores reumáticos. Taracena, 1991. Considero que Madero interpretó burlonamente la preocupación de Zapata por el problema agrario en México. La actitud del jefe revolucionario norteño también puede entenderse como tendiente a minimizar la trascendencia de los programas enarbolados por el zapatismo. Zapata, junto a su rifle, almorzando con Madero. El 7 de junio de 1911, de acuerdo con Womar Jr., 2010, página 93, Madero llegó a la Ciudad de México, donde fue recibido por una tumultuosa acogida, probablemente la recepción más grande que la capital haya presentado desde la llegada del ejército insurgente 90 años atrás. Entre los primeros en recibir a Madero en la estación de ferrocarril figuró el dirigente rebelde del campo morelense. Luego, en San Ángel, Andrew Almazán le hizo los honores a Madero después de que éste había pasado revista a las tropas sureñas. En esa ocasión, Madero ofreció gestionar que se le dé un rancho a Zapata como premio a sus afanes en favor del triunfo, pero este explicó con sencillez que no entró a la revolución para hacerse hacendado. Taracena, 1991, página 358. Finalmente, ese día, el jefe de la revolución invitó a Zapata a almorzar en su residencia familiar ubicada en la calle de Berlín, esquina con Liverpool, Colonia Juárez, de la Ciudad de México. Después del almuerzo, Madero y Zapata sostuvieron su primera conversación personal. Estuvieron presentes líderes de la coalición revolucionaria como Emiliano Vázquez, Benito Juárez Maza y Venustiano Carranza. Existen dos crónicas magistrales que narran tal acontecimiento. En rima, Muñoz J., citado por De María y Campos, 1962, 228-229, y en prosa Womar Jr., 2010, páginas 93-94. Zapata, en esa mañana, a Madero visitó. Madero vino del norte y Zapata del sur llegó. Conocemos de este almuerzo, sabemos su pormenor, porque Gildardo Magaña al pueblo lo reveló. Hablaron de Figueroa y Zapata lo acusó de haber intentado un 4 cuando Jojutla atacó. Madero, con tolerancia, pidió la unificación. El tiempo, dijo Zapata, dirá quién tiene razón. Lo que nosotros queremos, el indio se levantó por reconquistar la tierra que el hacendado usurpó. Zapata, el jefe suriano, apóstol de convicción, era la voz de la tierra, su voz de liberación. Madero expuso algunas objeciones. El problema de la tierra era delicado y complejo y se debían respetar los procedimientos legales. En el fondo, lo que más le importaba era que Zapata tomara disposiciones para licenciar en corto plazo a sus tropas rebeldes. Zapata tenía interés en ratificar su confianza en Madero, por lo que puso en tela de juicio la lealtad del Ejército Federal ante un gobierno desarmado, fuese este nacional o local. Citó el caso de Morelos, donde, según dijo, el recientemente nombrado gobernador provisional Juan N. Carreón actuaba exclusivamente a favor de los hacendados. Si esto ocurría mientras los revolucionarios estaban armados, Zapata se preguntó,
¿qué pasará cuando nos entreguemos a la voluntad de nuestros enemigos? Evidentemente, Zapata no conocía a fondo el nuevo espíritu de conciliación pretendida por Madero, que insistía en que se vivía una época nueva donde la política tendría que llevarse a cabo dentro del orden constitucional, sin permitirse la violencia. Más tarde se produjo un intercambio notable de palabras. Por un momento, la rústica impaciencia del campesino morelense recargó la atmósfera del cómodo salón metropolitano. Dice Gildardo Magaña, Zapata se levantó, la carabina en la mano, que ni comiendo soltó. Se puso frente a Madero, tomándole el reloj. Le dio el ejemplo siguiente que a todos los asombró. Sí, valiéndome de mi arma. Este reloj robo yo, y con el tiempo nos vemos, pero ya armados los dos. ¿Tendría usted, señor Madero, derecho a devolución? No, solo a eso, dijo el jefe, sino a una indemnización. Pues esto es lo que queremos, Zapata le concluyó. Morelos quiere las tierras que el hacendado robó. Mis campesinos armados, con respetuoso rigor, me encargan pedir a usted la justa restitución. Esto Gildardo Magaña, que con Zapata vivió, lo oyó con otras personas y luego nos lo contó. Madero repitió las promesas que anteriormente había hecho al respecto, pero la entrevista lo turbó, interrumpiendo su programa de trabajo. Aceptó la invitación de Zapata para visitar el estado de Morelos el día 12 de junio para examinar la situación. Aparentemente Zapata los había ganado. Aparentemente Zapata les había ganado la partida a los hacendados, pues podría vencerlos con Madero como aliado personal. Como resultado de aquel memorable almuerzo el día acordado, el señor Madero salió a las 8 de la mañana hacia Cuernavaca, Morelos. Iba acompañado de su Estado Mayor y de algunos miembros de su familia, así como de comisiones especiales de Cuautla, Yautepec y Tetecala. En Huitzilac, un grupo de señoritas le ofreció flores y en Cuernavaca la multitud se agolpó en la estación del tren para recibirlo. Los jefes surianos y las tropas de guarnición lo escoltaron hasta el centro de la ciudad. Al llegar al Palacio de Cortés, entonces antes del gobierno estatal, fue recibido por el gobernador Carreón, quien lo condujo al salón de sesiones del Congreso local, donde se pronunciaron varios discursos. Al mediodía se celebró en el Jardín Borda un banquete en honor a Francisco Ignacio Madero y a su esposa Sara P. de Madero. Los acompañantes, Emiliano Zapata e importantes personas de la sociedad cuernavaquense y de la Revolución Mexicana, Lía Gutiérrez Quintanilla relata lo acontecido en el banquete de acuerdo con el testimonio de su abuelo, don Manuel Gutiérrez Guerrero. Poco después arribó al lugar un grupo de 4 o 5 hacendados que sobresalían del resto de invitados por la extremada elegancia de sus atuendos. Se detuvieron junto a la entrada del convivio y en ese momento Zapata se movió discretamente hacia adelante para no perder detalle de la reacción de Madero y vio cómo entonces el candidato a la presidencia de México lo saludó a lo lejos, alzando ligeramente un brazo e inclinando su cabeza. Acto seguido les hizo una elegante seña como indicando: pasen ustedes. Zapata. Y Zapata, adusto el semblante, se volvió a recargar en su silla. Volteó ligeramente hacia atrás el rostro y con una casi imperceptible seña pidió a un integrante de su guardia personal, vestido de charro igual que su jefe, solo que más modesto, que se acercara. Le dio alguna indicación y al tiempo
de tomar su sombrero, el resto de sus guardias personales, que permanecían discretos a poca distancia de él, se alistó. Emiliano Zapata se paró y se dirigió hacia donde estaba Morelos. Emiliano Zapata se paró y se dirigió hacia donde estaba el presidente don Madero, quien se levantó también de su silla al ver que se acercaban. Hablaban entre sí, únicamente Sara, esposa de Madero, escuchó la conversación. Luego de despedirse se marchó Zapata, calándose el sombrero sin importarle que era invitado personal del jefe supremo del Ejército Libertador. Al tiempo de salir Zapata del Jardín Borda, los demás comensales continuaron su charla sin percatarse, al parecer, del incidente. Gutiérrez 2010, página 5. Luego Lía Gutiérrez agregó a lo anterior: esa narración fue conformando en mí una imagen de respeto hacia Emiliano Zapata, quien ese día dejó atrás no solo un banquete ofrecido con reminiscencias del porfiriato, bajo la influencia francesa de viandas y vinos europeos del menú, colocando sobre la mesa. Al caudillo del sur, alzado en armas, no debió haberle costado ningún trabajo dejar tan selecta reunión, congruente como siempre fue, como tampoco apartarse de invitados con los que en realidad no convivió, todos ellos tan alejados de su mundo rural y sobre todo de su lucha armada a favor de los campesinos. Gutiérrez, 2010, página 6. A partir del mes de agosto, Victoriano Huerta incrementó sus operaciones militares contra Zapata, quien constantemente informó a Madero de tales hostigamientos. En respuesta, en Cuautla, Morelos, Madero prometió entorpecer tales acciones militares y públicamente, en un discurso desde un balcón del Hotel Morelos, tratando de halagar a Zapata, lo llamó general integuérrimo. Y 4 días después, Madero le ofreció a Zapata recompensarlo debidamente al llegar al poder y, mientras tanto, debía contar con él para no convertirse en víctima de sus enemigos. Talacena, 1991. No obstante el ofrecimiento de Madero, las acciones para el desarme y licenciamiento del ejército zapatista, así como los ataques del ejército federal, crecieron en frecuencia e intensidad, en tanto Madero buscaba argumentos para justificarlos. El 28 de noviembre de 1911, por medio del Plan de Ayala, Zapata y su oficialidad incitaron al pueblo para levantarse en las armas en la mano contra Francisco y Madero, a quien consideraban incapaz de gobernar y realizar las promesas de la revolución de que fue autor, así como por traidor a la patria. Esto está estipulado en el Plan de Ayala de 1911. El 22 de febrero de 1913, fecha en que fueron asesinados Francisco y Madero y José María Pino Suárez, Zapata había logrado poco con respecto a los propósitos del Plan de Ayala y continuó con su lucha en Morelos, cabalgando con la muerte en ancas. Hasta el 10 de abril de 1919, cuando falleció masacrado por las balas traidoras de Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca. La bibliografía es a cargo de María y Campos, a 1962. La Revolución Mexicana a través de los corridos populares. México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Gutiérrez L. 2010. Zapata y Madero en el Jardín Borda. Historia de un menú. México, Gobierno del Estado de Morelos. Instituto de Cultura de Morelos. El Plan de Ayala. El 28 de noviembre de 1911. El Plan de San Luis Potosí en octubre 5 de 1910. Taracena A, 1960, La verdadera Revolución Mexicana, México, Editorial Porrúa. Omar Jr. J, 2010. Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores.
Capítulo 2. La toma de Cuautla y el Tratado de Ciudad Juárez. Sitio de Cuautla, antecedentes. La toma de Cuautla, programada por Emiliano Zapata para el mes de mayo de 1911, requería del apoyo de los demás jefes revolucionarios de la región, aliados al Plan de San Luis Potosí. Con este propósito, el 22 de abril, Zapata se trasladó a Jolalpan, en el estado de Puebla, para reunirse con el guerrerense maderista Ambrosio Figueroa. A instancias de Francisco y Madero, debían pactar una alianza de ayuda mutua y cooperación. Ambos jefes surianos, integrantes del Ejército Libertador del Sur, estarían acompañados de tropa e integrantes de sus estados mayores. En la reunión se tomaron los siguientes acuerdos establecidos en el Pacto de Jolalpan. A. Que las dos columnas actúen libremente en cualquier punto de la República, encabezadas por sus respectivos jefes. Inciso B. Cuando morelenses y guerrerenses operaran juntos en el estado de Guerrero, el jefe supremo sería Figueroa, y cuando las operaciones se efectuaran en Morelos, Zapata estaría al mando. Inciso C. Si alguno de los dos jefes contratantes solicitare ayuda del otro, ya sea para la ofensiva como para la defensiva, el solicitado tendría obligación de impartirla inmediatamente con todas las fuerzas disponibles. Inciso D. Se expedirían nombramientos de jefes y oficiales y, una vez firmada el acta con los demás acuerdos, Figueroa se levantaría en armas en Jojutla y Zapata lo haría en Tlalquitenango. De este modo, Emiliano Zapata viajó a Huautla y Figueroa a Huachimantla. Figueroa, 1960. Zapata rompe relaciones con Figueroa. El 30 de abril de 1911, Zapata atacó Jonacatepec y desistió hacer lo mismo en Jojutla al enterarse de que Figueroa pretendía asesinarlo en una trampa. Taracena, 1990. Según Gabriel Tepepa, los hacendados habían anticipado a Figueroa 30,000 pesos y Zapata se los hará echar en cara a Madero delante de Carranza y otros altos mandos antireeleccionistas, según fue relatado en el capítulo anterior. Aunque la relación entre Zapata y Figueroa estaba desfigurada, la alianza de Jolalpan continuó vigente. Los acontecimientos precedentes expusieron las verdaderas intenciones de los guerrerenses. A partir de entonces, Zapata supo que solamente contaba con sus leales morelenses, porque Figueroa implicaba un contrapeso en su lucha por conseguir los propósitos agrarios del artículo 3 del Plan de San Luis Potosí. También se percató de que Madero estaba en su contra. Sin embargo, antes debía programar debidamente la campaña militar sobre la toma de la ciudad de Cuautla, con el propósito de crear las condiciones militares para que en corto plazo cayese la Ciudad de México en manos de sus tropas revolucionarias, para que al llegar Madero a la presidencia de la República lo apoyara en sus pretensiones de devolver a los campesinos sus tierras. Acciones militares. En Emiliano Zapata y el agrarismo en México, una obra en 5 tomos publicada originalmente en el año de 1930 por su autor Gildardo Magaña, relata la toma de Cuautla en el capítulo 9 del tomo 1. Cuautla estaba defendida por el 5º Regimiento al mando del coronel Eutiquio Munguía, un cuerpo rural a las órdenes del comandante Gil Villegas y la policía del lugar. El general Zapata, al frente de su ya poderosa columna, permaneció hasta el día 12 de mayo del memorable año de 1911 en Yecapixtla, donde se le unieron
Amador Salazar y otros jefes revolucionarios. Al pedir la rendición de la plaza, la respuesta de Eustiquio Mujía fue: mientras tenga un soldado y un cartucho, resistiré. El fuego se abrió el día 13 sobre la bien fortificada plaza. En Cuautlisco se estableció el cuartel general y de ahí fueron enviados los contingentes revolucionarios a los puntos que previamente se les habían señalado. El general Zapata concurrió como general en jefe, llevando a Pablo Brito como jefe de su escolta y a Abraham Martínez como jefe de su Estado Mayor. Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, Jesús Morales, Felipe Neri, Amador Salazar, Lorenzo Vázquez, Miguel Cortés, Crispín y Bartolo Márquez, Próculo Capistrán, Fermín Omaña, Jesús Navarro, Bonifacio García, Román Castro y otros más que rivalizaron en actos de valor. Bien pronto quedaron los federales reducidos a la defensa del centro de la población, en los templos y en las casas, que por su altura presentaban mayores ventajas. El empuje de las huestes de Zapata era tenaz, más decidido cada día, y la capitulación de la plaza tomaría poco tiempo. El día 20 de mayo se estableció triunfante el cuartel general zapatista, borrando del mapa al famoso y también considerado invencible Quinto Regimiento del Ejército Porfirista, el Quinto de Oro. El momento no podía ser más propicio. Zapata podía continuar la campaña militar que tendría como objetivos recuperar las plazas de Jojutla y Cuernavaca, capital del estado, en donde se impondría un gobernador afín a su causa libertaria, y a corto plazo consumar una última batalla por la Ciudad de México. El Tratado de Ciudad Juárez. Los festejos del reciente triunfo de Emiliano Zapata sobre el Quinto de Oro de Porfirio Díaz fueron oscurecidos por una noticia sorpresiva procedente del norte de México. Tras un inesperado ataque a la plaza de la Ciudad Juárez, encabezado por Francisco Villa y Pascual Orozco, el representante del agonizante gobierno porfirista, el licenciado Francisco S. Carvajal, y los representantes revolucionarios Francisco Ignacio Madero, José María Pino Suárez y Francisco Vázquez Gómez firmaron tratados inicuos para dar fin a la revolución. El jefe zapatista, persona contraria a la celebración de oscuros convenios con el enemigo, no entendía cómo, después de 6 meses de enfrentamientos armados con altos costos de vida y recursos, el movimiento revolucionario nacional había concluido en forma tan súbita e inesperada, sin respetar lo estipulado en el plan de San Luis Potosí. Sin embargo, estaba seguro de dos cosas: el triunfo de la Revolución Mexicana no equivaldría al triunfo de la Revolución del Sur, ni los ideales y objetivos revolucionarios de Madero y los propios eran los mismos. En México había dos revoluciones diferentes: la Revolución del Norte y la Revolución del Sur. Contenido del Tratado de Ciudad Juárez. El domingo 21 de mayo de 1911, en el edificio de la aduana fronteriza, se firmó el Tratado de Ciudad Juárez con los siguientes acuerdos. Inciso A: la renuncia del presidente Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral. El inciso B del Tratado de Ciudad Juárez decía que hablaba sobre la permanencia como presidente interino de México de Francisco León de la Barra para convocar a elecciones de acuerdo con la Constitución de 1857. El inciso C es el cese a las hostilidades en el territorio nacional. El inciso D es el licenciamiento de las tropas revolucionarias.
Así comenzó un interinato que habría de terminar en las elecciones libres de octubre que, en opinión de todos, ganaría Madero. A finales de mayo, el viejo dictador se embarcó en el vapor alemán Ipiranga y salió de Veracruz como un ciudadano mexicano común con destino al exilio en París. Consecuencias de tratados de paz hechos al vapor. Con el Tratado de Ciudad Juárez, los porfiristas lograron que el Plan de San Luis no se cumpliera estrictamente, que la presidencia, aunque fuera interina, quedara en manos de un porfirista y que permaneciera el Ejército Federal y desapareciera el revolucionario. Pese a la salida del país de Porfirio Díaz, seguían funcionando las estructuras administrativas, legislativas y militares porfiristas. ¿Qué habría de pasar con las fuerzas revolucionarias que permanecían apoderadas de los lugares conquistados a fuerza de armas? Hacia el sur de la República, Iguala estaba en manos de los hermanos Figueroa, mientras el incansable combatiente Juan Andrew Almazán no se desprendía de Tlapa, ni Julián Blanco de Chilpancingo. Por su parte, Emiliano Zapata solo entendía la revolución si los revolucionarios eran dueños, política y militarmente, del estado de Morelos. Pero la realidad era que los maderistas en el gobierno no eran capaces de esclarecer la situación. Por ejemplo, no lograban ponerse de acuerdo sobre las reformas a proponer, puesto que ninguno de los dirigentes nacionales a cuyo cargo corría la iniciación del cambio se sentía auténticamente alineado con el régimen anterior. Ninguno de ellos tenía una idea clara de qué es lo que aborrecía de lo antiguo o anhelaba de lo nuevo. Omar Jr., 2010, página 89. Al abandonar el Plan de San Luis, se perdió la agenda revolucionaria de prioridades, así como los profundos y apremiantes anhelos de justicia que habían despertado en todo el país. Sin un orden regular o revolucionario, los fundamentos mismos de la política nacional comenzaron a derrumbarse. En Morelos, los retrocesos formales inmediatos por sí solos hacían tambalear el movimiento de Ayala. El Tratado de Ciudad Juárez rechazaba completamente el radicalismo político del Plan de San Luis y restablecía la legitimidad del gobernador, los legisladores del Estado, los diputados, los jefes políticos y los presidentes municipales. No solo ya no estaban sujetos a detención y juicio por haber hecho resistencia a la revolución, los revolucionarios tenían inclusive que respetar su autoridad de nuevo. Omar Jr., 2010, 89. Bibliografía Figueroa A, 1960. Ciudadanos de armas, antecedentes y datos para la historia de la Revolución Mexicana. México, Costa Amic Editor. Magaña, Gildardo, Emiliano Zapata y el agrarismo en México. Tomo primero en línea. México, disponible en www.bibliotecacantorcha.net. Accesado el 19 de octubre del 2011. Taracena a 1990. La verdadera Revolución Mexicana, México, editorial Porrúa. Omar Jr., J. 2010, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Capítulo número 3. Entrada de Zapata a Cuernavaca en mayo 26 de 1911. Dos revoluciones en México. Para Francisco I. Madero, el levantamiento campesino del sur contra Porfirio Díaz, acontecido en marzo de 1911, era solo un frente opositor complementario al encabezado por él en el norte del país. Los objetivos de justicia social y agraria del zapatismo resultaban incongruentes con los fines de poder político del maderismo. Tumbar a Díaz de la silla presidencial e instituir la democracia con buenas elecciones. Dos revoluciones disímbolas coincidieron en el tiempo,
pese a que el Tratado de Ciudad Juárez establecía el cese de las acciones bélicas en el país por el triunfo de la revolución y el licenciamiento de las tropas revolucionarias. Con la toma de Cuautla, el zapatismo adquirió sobresaliente prestigio militar en la región, lo cual hacía suponer, y no sin razón, que su poder bélico sería proyectado a corto plazo para apoderarse de las principales plazas del estado de Morelos y la Ciudad de México. Urgía poner un coto a tales aspiraciones de Zapata sin que ello condujera a una confrontación armada entre las fuerzas morelenses y guerrerenses, entonces participantes del Ejército Libertador del Sur. Un plan maquiavélico. El 17 de mayo, antes de la caída de Cuautla en manos del zapatismo, una delegación de ciudadanos y comerciantes de Morelos conversó con Ambrosio Figueroa en Iguala, pidiéndole salvarlos de Zapata, ocupando el estado. Figueroa se negó con pesar, pues temía un ataque de los federales por la retaguardia, con quienes aún no había llegado a un compromiso. Un oficial rebelde, Manuel Dolores Asunzulo, convenció a Figueroa de que la intervención de revolucionarios guerrerenses era necesaria para no comprometerse con los excesos de Zapata. Además, Asunzulo indicó a Figueroa que en esta excepcional ocasión había ventajas abundantes para apoderarse de Cuernavaca y Jojutla, y que pensara en los obstáculos que constituiría para los planes zapatistas de atacar la Ciudad de México. Entonces Figueroa cedió y otorgó a Asunzulo y a Federico Morales suficientes hombres, armas y municiones para que avanzaran hacia el norte, con un plan que previamente llevarían a cabo para anticiparse a los propósitos militares de Zapata. El plan consistía en, primero, en tomar Jojutla. Segundo, respecto a Cuernavaca, y obtener el apoyo de los hacendados, importantes comerciantes y hombres de negocios locales, ofreciéndoles todas las garantías que Zapata no estuvo de acuerdo en concederles, e incluso seleccionar un gobernador a toda su satisfacción. Lograr que el general Leiva saliera con su destacamento militar de Cuernavaca, tomar la ciudad capital del estado. Manuel Dolores Asunzulo, acompañado por un contingente de soldados seleccionados por él, entró en la ciudad de Cuernavaca a trote lento de caballo sin disparar un solo cartucho. Se dirigió al edificio de gobierno del Palacio de Cortés, entonces sede del Ejecutivo Estatal. Luego envió un mensajero para informar a Zapata que había tomado Cuernavaca en su nombre y que esperaba su llegada para entregársela. Con esto se pretendió dar un toque de legal seguimiento a lo estipulado en el acuerdo nunca respetado entre Figueroa y Zapata, celebrado el 22 de abril pasado en Jolalpan, Puebla. Después de la caída de Cuautla, se le notificó a Zapata del avance de Asunzulo hacia Puente de Ixtla, solicitándole que se dirigiera hacia la capital estatal, pero Zapata menospreció el peligro. Dijo que no estaba tan ansioso, que dejaría que la gente decente librara la lucha y que luego entraría él mismo. Walmart Jr., 2010, páginas de la 91 a la 92. Por otro lado, se considera que la respuesta de Zapata respecto a los acontecimientos del 19 al 21 de mayo fue extrañamente pasiva. De haber contraatacado a Federico Morales en Jojutla, no habría encontrado resistencia. En cambio, en Cuernavaca, aparte de enfrentarse a Asunzulo con su ejército de élite, Zapata sabía que los Figueroa de Guerrero apoyarían en forma inmediata la defensa de Cuernavaca.
De igual manera, Madero ya estaba en condiciones de solicitar a León de la Barra el envío de tropas federales en contra de los zapatistas. Al rehusarse a negociar políticamente o a atacar, perdió la ciudad capital del estado de Morelos y su entrada estaría sujeta a lo que dispusieran los maderistas que la ocupaban. El 26 de mayo de 1911, entrada de Zapata a Cuernavaca. La mañana del 26 de mayo, 5 días después de la toma pacífica de Cuernavaca por Manuel Dolores Asunzulo, Emiliano Zapata entró en la ciudad. El coronel zapatista Joaquín Páez López, en su libro 4 meses de vacaciones con Zapata, señala que el general Zapata llegó a Cuernavaca triunfante después de haber derrotado al 5º Regimiento de Caballería al mando del coronel Eustiquio Munguía, el famoso Quinto de Oro. Cuando el contingente zapatista recorrió las calles de la ciudad, apunta lo siguiente: seríamos alrededor de 5,000 hombres de infantería y caballería. Una lluvia de pétalos de flor, serpentinas y confeti cayó sobre nuestras cabezas y Zapata se detuvo por breves momentos frente a los balcones del Hotel Moctezuma, caracoleando con destreza sin igual su caballo de pura sangre y saludando con su machete costeño al ramillete de preciosas damitas de la sociedad cuernavaquense, que agasajaban a sus campesinas legiones. Páez, 1999-95. Es prudente señalar que la recepción popular brindada a Zapata, descrita anteriormente, en mucho se asemeja a la que Sergio Valverde señala como otorgada a Manuel Dolores Asunzulo cuando entró a Cuernavaca la tarde del 21 de mayo. El zapatismo y el control político del Estado. Antes de la entrada de Asunzulo a Cuernavaca, el gobernador Pablo Escandón huyó del Estado para regresar a Inglaterra como representante de México en la coronación del rey Jorge IV. Aun cuando no había renunciado, recibió un permiso de ausencia formal por 6 meses y se sobreentendía que no habría de volver. Por lo tanto, los revolucionarios sureños contemplaban la posibilidad de instalar al nuevo gobernador que el Plan de San Luis les había concedido originalmente. Pero ¿de qué revolucionarios se trataba? Los de Ayala pensaron que el privilegio era suyo. El 26 de mayo, Zapata entró a Cuernavaca y al entrevistarse con Asunzulo acordó el establecimiento de un solo personal revolucionario, por el cual Zapata eligió como jefe a su propio secretario, Abraham Martínez. El día 29 del mismo mes, Zapata y Martínez telegrafiaron a Robles Domínguez 3 veces seguidas preguntándole si podían proceder a nombrar un gobernador. No existen pruebas de que hayan recibido respuesta alguna. Entre tanto, Asunzulo negociaba independientemente la candidatura del gobernador, que ofreció a Manuel Dávila Madrid, propietario de un hotel en Cuernavaca, quien formaba parte de la Comisión de Paz de la ciudad, que había solicitado apoyo militar a Ambrosio Figueroa. El hotelero rechazó el ofrecimiento, pero recomendó a Juan Carrión, gerente del Banco de Morelos. Carrión, como Asunzulo, era originario de Chihuahua, pero había administrado el Banco de Cuernavaca desde 1905 y era íntimo de los hacendados. El 31 de mayo, el banquero le escribió a Robles Domínguez que aceptaría el ofrecimiento de Asunzulo con gusto, tanto porque había simpatizado con la causa de la revolución como por deber patriótico. Pasó a hacer hincapié en que Zapata parecía ser incapaz de disciplinar a sus hombres y de que los principales habitantes de Cuernavaca estaban alarmados por el rumor de que Asunzulo se iría de la ciudad y le entregaría a los jefes rebeldes nativos. Rogó a Robles Domínguez que arreglase la permanencia de Asunzulo. El 2 de junio, Carrión
asumió el cargo de gobernador provisional y Asunzulo se quedó. Womar Jr. 2010, página 91. Fue sorprendente la rapidez y la magnitud de la recuperación de la influencia de los hacendados. En un mes habían transformado un pacto regional en torno a Jojutla, en un control, aunque provisional, predominante de las fortunas oficiales del Estado. La coalición que dirigían tenía en su poder la capital del Estado, la ciudad más rica del sur, 3 cabeceras de distrito y ejercían una influencia en todos los cargos civiles del Estado gracias a la intervención de Asunzulo en los problemas locales. Muerte de Gabriel Tepepa. Poco después del armisticio resultante del Tratado de Ciudad Juárez, el general Gabriel Tepepa regresó a Tlaquiltenango después de la campaña de Cuautla. Él y Federico Morales fueron enemigos personales durante años y sus diferencias políticas actuales provocaron un duelo inevitable. Desde Tlaquiltenango, Tepepa desafió la autoridad y hombría de Morales al imponer un empréstito forzoso a varios de los comerciantes más prósperos de Jojutla. Uno de ellos era pariente de Tomás Ruiz de Velasco. Tepepa fue invitado a la cabecera del distrito para recoger el préstamo. Cuando se presentó en la ciudad el 25 de mayo acompañado de una pequeña escolta, Morales lo capturó y lo fusiló inmediatamente. Al día siguiente, Ruiz de Velasco, que habría de convertirse en el portavoz de los hacendados en Morelos en los meses venideros, explicó la importancia política local del asunto a Robles Domínguez. Respecto al fusilamiento de Tepepa, Zapata fue sumamente tolerante. Nunca hizo responsable a nadie más que a Morales y nunca se tomó el trabajo de castigarlo. El 26 de mayo, al día siguiente del fusilamiento, Zapata conversaba cordialmente con el lugarteniente de Morelos, Asunzulo. Womar Jr. 2010, 92. El 29 de mayo, Zapata, Alfonso Miranda y otros rebeldes que habían colaborado con los Figueroa declararon que se habían arreglado satisfactoriamente las diferencias entre los movimientos revolucionarios. Además, a pesar de que no había aprobado el nombramiento de Carrión, Zapata no hizo nada por deponerlo. Womar Jr. 2010, 92. Ni siquiera hizo circular una protesta en contra de su designación. A principios de junio, Zapata hizo un débil intento de trasladar sus tropas a Puebla, fuera de la jurisdicción de Carrión, pero no tardó en abandonar el esfuerzo. Las razones de esta pasividad fueron varias. Por lo menos dominaba todavía Cuautla, donde podía consolidar su poder. Y en Cuernavaca, Asunzulo era una persona cordial, un joven ingeniero de minas educado en Estados Unidos, aficionado a la música moderna y que no estaba estrechamente comprometido con Figueroa. Había servido en sus fuerzas tan solo porque se encontraba trabajando en Guerrero cuando comenzó la revolución. La camaradería con que trató al grupo de Ayala en la capital estatal, en marcado contraste con la beligerancia de Federico Morales en Jojutla, era una señal de que podría reconocer sus aspiraciones a gobernar. Además, Zapata estaba recibiendo regularmente dinero para pagar sus tropas rebeldes y cubrir las deudas revolucionarias. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio, el Banco de Morelos y la oficina de Cuernavaca del Banco Nacional le entregaron 20,000 pesos para los gastos de su ejército. Womar Jr. 2010, 92. Fotografías reveladoras de Casasola. En la página 307 del tomo primero de la historia gráfica de la Revolución Mexicana de Gustavo Casasola aparece una fotografía de Hugo Breme que retrata la entrega en abril de 1911 de la ciudad de Cuernavaca por el general Manuel Dolores Asunzulo con banda tricolor en el pecho al general Emiliano Zapata. El escenario es la estación de ferrocarril de la capital morelense. Ambos jefes están acompañados por los miembros de sus estados mayores. Zapata aparece tenso, con el rostro adusto,
molesto. Por su parte, Asunzulo luce sereno y seguro de sí mismo. Otros hechos que también refieren a la importancia social y política que el general Asunzulo había adquirido en el estado de Morelos son varios relatos y fotografías contenidas en el libro de referencia. En el texto de una de ellas se puede leer: en cuanto el general Porfirio Díaz sale por Veracruz a Europa, llegan a la Ciudad de México los revolucionarios que habían estado operando en los distintos estados de la República, sosteniendo por las armas el plan de San Luis. Casasola, 1973, página 322. Al centro de la imagen, Emiliano Zapata se encuentra sereno y relajado, y Manuel Dolores Asunzulo, por cierto, vestido de civil, muy formal, sostiene un cigarrillo en la mano. Casasola también incluye otra fotografía referente al momento, 21 días después de haber Asunzulo tomado Cuernavaca, cuando el gobernador interino Juan N. Carreón le recomienda, junto a otros importantes personajes, recibir a Francisco I. Madero en la estación de ferrocarril de Huitzilac y acompañarlo en el tren que habría de conducirlo a Cuernavaca el 12 de junio de 1911. Las fotografías y sucesos antes referidos podrían despertar la idea de posibles aspiraciones de Asunzulo por gobernar Morelos, lo cual localmente no era mal visto. Sin embargo, como podrá observarse en el siguiente capítulo, sus pretensiones no eran permanecer por largo tiempo en la capital estatal, sino en la primera oportunidad trasladarse a la capital de México, en donde vislumbraba amplio campo para desarrollar sus habilidades políticas y diplomáticas que lo llevaran a alcanzar ambición, sus proyectos personales. Bibliografía: Casasola G., 1973, Historia gráfica de la Revolución Mexicana, México, Trillas. Páez J., 1999, 4 meses de vacaciones con Zapata, México, Cuadernos Históricos Morelenses. Valverde S., 1933, Apuntes para la Historia de la Revolución y de la Política en el Estado de Morelos, México, editorial sin especificar. Womar Jr., J., 2010, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores.